Muy buenas tardes, jóvenes de la Preparatoria Regional Tonalá Norte. Bienvenidos a esta videoconferencia que va a darse con motivo de la sala de lectura, y con nosotros se encuentra la poeta Blanca Batis. Ella es subdirectora de la revista Panóptica y editora, y también ha colaborado en proyectos cinematográficos, entre los cuales se encuentra un cortometraje realizado por Luis de la Isla que se llama Pájaro Muerto y se presentó en el cinema del Shopping Los Gallegos en Cultural Mar del Plata, que organiza Susana de Suchelli. Y bueno, hay que agradecer la presencia del maestro Raúl Galindo, quien nos está acompañando en esta sala de lectura de la Preparatoria Regional Tonalá Norte, sexto E y sexto C, con Blanca Batis. La creación literaria tiene de entrada 3 puntos: el lector, el escritor y la inspiración. A partir de estos 3 puntos empieza el quehacer literario. Cuando el escritor procede con el quehacer literario, es importante que esté tranquilo. Generalmente, bueno, por lo menos yo necesito estar tranquila para empezar a escribir los textos. En este caso escribo poemas, y el trabajo de un poeta es muy introspectivo generalmente, es decir, que el poeta escribe para sí mismo y ya la interpretación del lector es muy diferente. La poesía es polisémica, es decir, que tiene diferentes significados, y cuando ustedes leen cualquier tipo de texto, en específico los poemas, puede ser que ustedes encuentren algo que el poeta no había pensado originalmente. Que estén en un lugar que les gusta, que escriban conforme a lo que sucede en su tiempo o en su momento, no necesariamente que les suceda a ustedes, puede ser de lo que ustedes vean. Por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que hay que escribir conforme a lo que ocurre en el tiempo, porque tenemos primero el encierro, la pandemia, y todo eso nos da una gama infinita de temas para poder escribir. Es muy solitario generalmente, pero a mí me gusta mucho la cuestión de que en algún momento, cuando alguien me lee, ya deja de ser solitario. Soy autora de 3 poemarios, y algunos de mis poemas aparecen en diferentes antologías y en algunos diccionarios de escritoras en Guadalajara. El primer poemario que yo publiqué es La casa de mi abuela. Trataré de acercarlo lo más que se pueda. La casa de mi abuela es un poemario que yo escribí a raíz de la muerte de mi abuelita, y vienen algunos textos que tienen que ver con el pueblo del cual ella es originaria, que es Ayula, Jalisco. De ese poemario
El que más me gusta a mí es el de la casa de mi abuela, pero ya lo he leído mucho, entonces si a alguno de ustedes les interesa, lo pueden buscar en internet y leerlo o escucharlo. El segundo que publiqué es el de Poemas para Desheredados. Ahí viene el poema de Pájaro Muerto, que seguramente ya les compartió su maestro por medio de un cortometraje que se publicó, que se presentó en Argentina el año pasado durante uno de los encuentros literarios que hay por allá. Y de este les voy a compartir un pequeño poema que se llama Una consigna. Una consigna. Halla tus días mientras leo mis versos. Busca algo que hacer. Consigue letras. Barajea los árboles. Busca el sur de tu casa. Recoge palabras. Abandona sombras. Recorre mis sentidos. Mira lo que hago. Cierro el silencio mientras tus pupilas desenfundan mi secreto. Escucha lo que puedo hacer. No necesito dirección. Ese es un poema que les comparto de mi libro Poemas para Desheredados, de la editorial Panóptica. El último poemario que me publicaron se llama Espacios. Cabe mencionar que gané un concurso de publicación por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y entre otros maestros, pues mi obra salió publicada en el 2016. Si nuestro no se llama Espacios, el poemario. Y son textos que yo escribí desde que yo estaba en la licenciatura en Letras en la Universidad de Guadalajara. Les voy a compartir el poema. ¿Qué fue lo que sucedió? Soñé contigo, dormí a tu lado y hoy me astilla el vacío, ese que me hiere y me atormenta con tu indiferencia. Sí, te amo y me aterra el solo pensarlo. Ven a mí, juntos despertemos. Alégrame con tu conquista, embriágame con tu pasión. Enamorada estoy, no me dejes sin tu amor. Amor imposible. Besos prohibidos, encuentros callados, a solas y a escondidas. Corazón dividido, razones sin saber, una amiga, la otra es. Amigos de la mano, se han besado, sus cuerpos se juntan, en uno se convierten. Ahora es más difícil y ella lo ama, él la quiere. Siempre hay peros. Una relación él tiene. Imposible es esto. Él intenta olvidar y ella solo espera. Costumbres del mismo poemario. Me aniquilan, me destrozan y solo logro aislarme en este silencio. Me sangra la lengua, están en contra de mis pensamientos, mis ideas, mis deseos. Es tan parecido a un homicidio porque me callan y me matan la razón y el corazón. Me quedo atónita. Me trago, me devoro y al cabo de un tiempo hago lo que me viene en gana. En este mundo de prisas, de ironías y de hipocresías. Dejo de pensar y ante este insomnio caigo en sueño. Cuando la fuerza te falla, todo el mundo se calla y la vida se acaba. Estando a la orilla de un río caudaloso, todo se desborda y todo el esfuerzo resultó ser en vano. La bomba de agua explota y te echas a dormir
y después despiertas, menos harta, volviendo a reír. Decides volver a nadar. Muestra de poesía femenina que sacó la editorial Salto Mortal, que se llama Extática. Muestro el libro. El poema que me publicaron en esta antología, que es de puras mujeres, se llama Vino Odisea. Cuerpo de hombre, sangre odisea, intercambio de lenguas, y en nuestros labios el tiempo se detiene. Resbalamos en silencio y en mi garganta tu voz se escucha. Mis manos te mecen, somos extraños o una película de terror. Lágrimas rojas y escucho una canción. 1, 2, sirve el vino. 3, 4, agarra la pluma. 5, 6, abre el cuaderno. 7, 8, escribe el poema. 9, 10, bébelo ya. Despierto entre palabras, las mismas de siempre. Hablo con el vino. ¿A dónde me quieres llevar? Vámonos ya. Siguayaomej in Xochitl in Cuicat, que en náhuatl significa las mujeres guerreras en la poesía y la filosofía. El resultado de este libro es lo que se presentó durante el tercer encuentro de mujeres en la literatura de Como Arte. En este último, en el encuentro de mujeres en la literatura de Como Arte, le participé yo, y el texto que aparece se llama Ni locura ni cordura. Muros de silencio, una voz varonil clama: ¡locura! ¡Cordura! Páginas de historia, gritos de voluntades. ¡Saquen los fusiles! ¡Encierren a las muñecas! ¡Vamos a hacer el amor! Siglos de invisible. Los papeles se invierten. La mujer aparece. ¿Quién dice que soy, señor? Dulcinea, mi Dulcinea. Señor, me confunde. Esa no soy yo. Callar, callar. Vengo del más allá y del más acá. Solo quiero hablar. Ni locura ni cordura, mucho menos Dulcinea. Sacude su cuerpo, caen los tiempos y los destiempos, alza la voz. Soy tu espejo, tu reflejo, soy yo y sé a dónde voy. Calla, respira y sigue. Corro, cocino, bailo, juego, camino, amo y a veces huyo. Perfecta no soy, pero ¿sabes quién soy? Pero ¿sabes? Aquí estoy. Ese es el texto que aparece en la antología Siguayaomej in Xochitl in Cuicat, de la compiladora Marisol Gutiérrez, de Eterno Femenino Ediciones. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo están? A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra de los chicos que están escuchando? Kevin, Jennifer, Ángel, Alondra, ¿quién más está por ahí? ¿Alguien quiere participar, decir algo? Sin miedo. Nadia, ok. Sí. Apago mi micrófono, Nadia. Me gustaría preguntarle qué es lo que usted considera que debería tener un poeta, qué es lo más importante para escribir poesía. Muy buena pregunta, Nadia. 1, conocimientos. 2, perderle el miedo a la hoja en blanco. Escribir, escribir y escribir y atreverse a publicar. Serían esas 4 cosas que yo pienso que debe de tener un poeta y cualquier tipo de escritor, no nada más los poetas. ¿Alguien más tiene otra pregunta?
Sí, ya me di cuenta. Si quieres, escríbeme la pregunta en el chat y ya te contesto, porque sí se escucha un poco feo. Saúl es un robot que dice Alexa. Dice, si tengo múltiples conceptos e ideas y no puedo estructurarlas, ¿qué debo hacer? Ay, Saúl, ¿qué te puedo decir? El primer paso es escribe las ideas, así como a maneras de oraciones, no dependiendo del género que a ti te gustaría escribir, porque también eso es importante. Existe la poesía como género, existe la narrativa, existe el teatro. Entonces, definiendo qué es lo que tú quieres escribir, si va a ser un poema o si va a ser un cuento o una obra de teatro, a lo mejor me sale por ahí algún teatrero, y cuando ya definiste qué te gustaría escribir, empiezas a plasmar en el cuaderno el texto que tú quieres dar a conocer o que quieres trabajar. Y son dos. Y son dos consejos que yo te daría. Uno, el primer acercamiento a dar a conocer los textos es decirle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, a quien le tengas más confianza, oye, ¿sabes qué? Escribí un texto, me gustaría que lo leas. A lo mejor no tiene mucho sentido, a lo mejor sí. Y entonces se lo das a conocer, pero nunca, nunca, ese es un consejo que les doy, nunca suelten los originales. Siempre quédense con su original ustedes y suelten una copia. Es decir, le vas a decir a tu amigo, oye, ¿me puedes leer este texto que escribí ayer o la semana pasada, el año pasado, no sé? Tiene que ser un buen amigo para que te lea, porque recordemos que vivimos en un país que hay que trabajar mucho en la cuestión de la lectura. Entonces, en ese momento, ustedes leen a sus amigos o dan a conocer sus textos y los que los lean les van a decir, ¿sabes qué? Te falló esta oración, como que me gustaría más que a lo mejor apareciera al final del texto, o me gustaría que pienses en un sinónimo porque se repiten las ideas, y entonces en ese momento ya empieza tu quehacer literario, ya dejó de ser una idea en solitario cuando alguien más te lee. Otro consejo que te doy es que te acerques a los escritores vivos, obviamente, que existen en el mundo, en tu contexto, que puedas acercarte a ellos y les digas, maestro, maestra, ¿sabe qué? Escribí este texto, me gustaría que usted lo leyera o que me invitara a alguno de los talleres. ¿Cómo ven? ¿Quién más tiene alguna duda o pregunta? No, te están preguntando mucho por el chat. No sé si quieras Sí, contestarles. Sí, nada más que, a ver, lo último que escuché fue lo que... ya sé por qué es que le tengo que bajar. Perdón, estas tecnologías son nuevas para mí. A ver, Alexa, dice, ¿cómo podemos revelar el tema en un poema? Ya sea por un título, figuras, símbolos, etcétera. El lector tendrá que encontrarlo. Revelar el tema de cualquier tipo de texto, llámese un ensayo, llámese poema, cuento, generalmente lo van a encontrar ustedes en el título, pero muchas veces, sobre todo en la poesía, el título no tiene nada que ver con el contenido a veces. Y entonces ustedes tendrán que leer
para poder encontrar el tema. Espero haber contestado tu pregunta. Okay. Dulce María dice, ¿cómo definiría su estilo y qué es lo que le apasiona de la poesía? Ok, 2 preguntas. Bien, mi estilo, pues más o menos ya se los di a conocer. Generalmente yo escribo de lo que siento o de lo que veo. Entonces, mi estilo es demasiado introspectivo, digamos. Quienes hablan de la poesía, que cuando tú lees un texto, te encuentras. Aunque no hayas sido tú el escritor, te encuentras independientemente. Y me gusta mucho la poesía en voz alta, me gusta ir a recitarles. Claro que últimamente, digamos, de 6 años para acá, ya no tengo todo el tiempo del mundo como para ir y escuchar lo que se está escribiendo en estos momentos. Te contesté, ¿verdad? Ahora dice Jesús y Manuel, yo también tengo una pregunta. ¿Los tips que ha dado funcionan para la creación de novelas? Desde secundaria me di cuenta que es algo que me gusta hacer. Es un proceso diferente. Yo te voy a ser sincera, he intentado escribir novelas y siguen, digamos, en el primer capítulo, pero si tú ya te acercaste a ese género, ya leíste novelas y dices, quiero empezar a escribir novelas, pues digamos que sí, son prácticamente los mismos. Anímate a dar a conocer el texto a gente cercana. Tabata, ¿qué la llevó inspiró a escribir sus poemarios? Debo confesar, terriblemente debo confesar que en un inicio fueron las decepciones amorosas múltiples de las cuales fui víctima o victimaria. Eso fue lo que me inspiró. En un inicio, los primeros textos. Pero, como les comentaba hace un momento, La casa de mi abuela, que fue el primero, pues fue la muerte de mi abuelita. Eso fue lo que me inspiró y yo dije, quiero hacer un poemario que hable de lo que a mí me hizo sentir estar cerca de ella en mi infancia, porque las vacaciones siempre nos íbamos a Sayula, a casa de mi abuelita, y de ahí surgió el poema que le da título al poemario. Y también, por ejemplo, está otro poema un poco largo que se llama ¿A qué sabe la soledad? Pues un punto de inspiración fue ese momento en el que yo visité un panteón y ahí estaban los restos de mis bisabuelos, pero yo volteaba a ver las demás tumbas y yo decía, no inventes, perdón, ya iba a decir algo que no. No inventes, el cementerio vive en el olvido. Y de ahí agarré un punto de inspiración y trabajé durante varios años un texto que se llama ¿A qué sabe la soledad? Luego, en este poemario, pues vienen otros poemas que hablan ya del momento en que mi abuelita estaba enferma, en el que se murió, en el cual nos tuvimos que despedir de ella, etcétera. Fue el amor, tanto el amor correspondido como el amor imposible, como el amor que nos abandona o nos traiciona. Esos fueron los puntos de inspiración. Alondra, ¿es bueno cambiar el final de algún tema o es mejor dejarlo como lo pensaste la primera vez que lo escribiste? En mi caso, cuando yo escribo un texto, generalmente el título lo dejo hasta el final. Escribo primero el texto y al final, después de que le di 2, 3 y hasta 10 veces lectura y le corregí, le quité y le puse, decido el título. Entonces, dice Luz Regina, ¿se ha sentido sin inspiración para escribir? En caso de ser así, ¿cómo hace para seguirle? Sí me he sentido sin inspiración para escribir, sobre todo cuando no tiene uno tiempo para escribir. Tenía yo ya varios meses, no, más del año, si no es que más, sin escribir absolutamente nada. Pero después de echarme 3, 4 series
en Netflix, dije, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? No, tengo que hacer algo más importante, más interesante. Y entonces dije, pues voy a escribir. Y de ahí salieron ya un par de textos que en algún momento llegaré a compartir después de pasar por ese proceso creativo que les comentaba, de que escribo, se lo doy a conocer a alguien, y luego ya me animo a publicar. Del coronavirus, Jesús dice, tengo varios textos hechos como los que dijo en el comentario anterior, pero no sé si funcionen. Mis amigos los han leído, pero no sé, supongo quiso decir, porque dice pienso que me dan su opinión buena porque son amigos. Generalmente los sí, está chido, síguele, ándale y anímate. Cuando son buenos amigos, te van a decir eso. Y pues tú haces caso, pierde miedo, nada más es cuestión de que tú digas, sí puedo, ¿por qué no? Si fulanito o fulanita se animó y escribe más feo, ¿por qué tú no? O acércate a los talleres literarios y pierde miedo, hijo. O sea, de eso se trata. Eliel, tengo una pregunta. ¿Consideras que la tristeza va de la mano con la poesía? Que la poesía va a ir de la mano de todo aquello que forme parte de la vida. Y la tristeza, pues, aunque no queramos, pues forma parte de los colores de la vida. Y en mi caso, te puedo decir que sí, en algunos momentos he escrito poemas habiendo estado llorando en el borrador. Ya. Dice Christopher, de los poemas que ha escrito, ¿tiene alguno que no le haya gustado? Sí, tengo algunos que no me han gustado y no los he publicado por lo mismo. Muchos, de hecho. Los que me he atrevido a compartir son de los que a mí en lo personal me gustan más. Jesús Alejandro dice, si quiero empezar en la poesía, ¿qué cree que sería lo primero que tengo que tener en cuenta? Lo primero, lee poetas, buenos, muy buenos, famosos, no muy buenos, desconocidos, locales, internacionales, y después de leerlos, empieza con la poesía. Carlos Alexis dice, por ejemplo, ¿tiene algún lugar preferido en donde usted se inspire mejor para realizar los poemas o los realiza sin importar en el entorno que esté? En mi caso, no creas que es tan fácil. Para mí, sobre todo, para que yo pueda escribir algo, necesito estar sola, que sea de preferencia de noche, pero también ha llegado a haber un momento, sobre todo ahora que ya estoy en otra etapa de mi vida, que no necesariamente tengo que estar sola, porque pues ya les comenté más o menos cómo es mi vida actual. Pero invariablemente, desde que estaba más chica como ustedes, hasta ahora, si yo estoy en un lugar donde hay naturaleza, donde hay alturas, es decir, estoy en una planta alta, en un hotel o en una casa que tiene planta alta y que yo tengo acceso a una vista bonita que no es la ventana de la cocina o el patio, entonces sí puedo escribir independientemente de si estoy sola o no estoy sola. Eduardo Valle, ¿es difícil llevar a cabo la publicación de un libro? Depende. Hay muchas editoriales que te van a cobrar, no poquito, mucho. Entonces, sí es importante que tú te acerques con las personas indicadas y que si decides hacer algo, no gastes los miles de pesos, millones no creo que cobren, pero sí miles. Entonces, si a ti te interesa publicar en algún momento, pues actualmente
hay cantidad enorme de revistas digitales, por ejemplo, o virtuales, en donde tú puedes publicar tus primeros textos. Ya cuando se trata de un libro, pues sí es importante que tú accedas, pues sugiero a editoriales independientes, locales, para que te empiecen a publicar. Yadira, ¿cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Mencioné Sor Juana Inés de la Cruz, Jaime Sabines, Octavio Paz, Alichu Macero, y ya de los locales, puedo hablar de Jorge Sousa, de Raúl Bañuelos, de Dante Medina, Carla Sandomingo, y otros más contemporáneos, digamos míos, de los locales, que conocí durante la carrera en letras, eran Isidro Delgado, Lourdes Almerón, Renata Armas. Estábamos juntos en un taller literario que se trabajaba en un café que se llama De Val, ahí cerca del Exfomento del Carmen, y ahí con ellos trabajábamos, y se llamaba el taller Memorias de la Voz. Tenían una revista y ellos me influyeron en cierta manera positivamente para poder seguir en el camino de la escritura. Durante la carrera en letras, ellos organizaban semestre con semestre, creo, por lo menos, una lectura de creación literaria de los mismos estudiantes de ahí, y entonces yo siempre, desde que me invitaron la primera vez, participaba. Y textos de los que llegué a leer en algún momento ahí, ya los he publicado. Saúl dice, la poesía siempre debe entenderse, y si es así, ¿cuál ha sido el poema más difícil de entender para usted? No, la poesía no siempre debe de entenderse, y menos cuando se trata de traducciones o de textos escritos por alguien que no es mexicano y que entonces trae otro rollo, o que simplemente escribió pues diferente. Para mí, en la carrera en letras, uno de los poemas que más trabajo me costó entender, no todo, sino el conjunto de textos, se llama Altazor de Vicente Huidobro, y también en aquel entonces que tenía que hacer un trabajo para pasar la materia, o era un proyecto, no me acuerdo, era el de, ¿cómo se llamaba? El gran Burundún ha muerto, algo así, ya hasta se me olvidó de lo difícil que fue, pero no necesariamente tienes que entender la poesía, a veces la poesía, pues solamente el poeta la entiende. A mí me gusta en lo personal escribir textos poéticos que la gente entienda, con palabras que yo utilizo usualmente, o que yo digo, hasta mi hijo de 6 años, si lo lee, lo puede entender. En lo personal, a lo mejor sí hay algunos que le tienes que rascar un poquito más en la lectura y decir qué quiso decir. Luego dice Yadira, ¿cree que el poeta evoluciona en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años? Sí evoluciona. Y evoluciona en la medida que evoluciona el propio ser humano. El poeta es un ser humano y no somos iguales. Ustedes mismos no son iguales a como eran de niños. Son diferentes. Y obviamente la escritura va evolucionando. Puede ser que se mantenga una constante, digamos, en el texto, en los textos más bien, una misma temática a lo mejor, pero sí hay una evolución. A lo mejor, por ejemplo, mis primeros poemas eran muy, muy, muy rimados,
y con el tiempo aprendí a que las rimas de repente salen sobrando y entonces hay que quitarlas y buscar un sinónimo para que no haya tanta rima, o dependiendo de la intención. También en los talleres literarios nos sugieren que eliminemos nexos como ya que, porque, etcétera. Y entonces es una de las tácticas en las cuales tú en los primeros textos y en los últimos textos puedes encontrar diferencias. Luz Regina, ¿le gustaría hacer otra actividad que no fuera poesía y por qué? Me gustaría atreverme a publicar novelas, a terminarlas y a publicarlas. ¿Por qué? Porque es un género que también me gusta mucho. Dice Saúl, si un poema es inspiración de un momento en su vida, ¿cuál sería el momento que más atesora en ello? Yo escribí hace algún tiempo para una de las revistas de Panóptica impresas un poema que habla de cuando nació mi hijo. Ese es uno de los momentos de inspiración que atesoro profundamente de mi primer hijo. En el momento en el que lo vi la primera vez, yo me enamoré más de él y de la poesía. Sí. Yadira, ¿qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de internet, foros literarios, cibernéticos, etcétera? Muy buenos, muy buenos. Cualquier forma de difusión para cualquier manifestación artística, llámese literatura, pintura, danza, sobre todo en este momento que nosotros estamos viviendo lamentablemente por el COVID-19, vale la pena usarlos y aprovecharlos. Aide Morales, ¿qué opinas sobre la publicación de libros virtuales y que muchas personas ya no compran libros en físico? Yo soy una romántica empedernida, al igual que muchos escritores y escritoras, y prefiero, no hay como el libro en físico, pero no estoy peleada con aquello que es virtual y que muchas veces llega a una mayor cantidad de personas. Laura, ¿cuánto tiempo se toma para terminar un poema? El tiempo es muy relativo. Hay textos que salen, digamos, más en caliente y hay otros textos que en lo personal me he tardado más tiempo en animarme a publicarlos. Primero porque no conocía a las personas indicadas, porque no tenía acceso a las publicaciones. Y pasa algo curioso, chicos, que cuando te animas a publicar la primera vez, te emocionas. Y te emocionas tanto que dices, quiero volverlo a hacer y voy a volver a participar y voy a volver a publicar. Yo les comentaba hace un momento que tengo mucho que agradecerle a la poesía. Yo conocí a mi ahora esposo en una presentación de una antología de poesía y ahí leímos textos que fueron escritos para una convocatoria. Algunos ya los tenían escritos, pero en mi caso yo no lo tenía escrito, yo lo escribí cuando me dijeron los escritores que convocaban, el escritor que convocaba me dijo, si tienes algo para la mamá, anímate para publicarlo. Y entonces yo escribí un poema explícitamente para esa antología, pero sí fue como un poquito más largo porque hasta recuerdo habérselo mostrado a un amigo escritor y decirle, ¿sabes qué? Tengo este poema, ¿qué te parece? Y ya me dio algunos tips, lo pulimos y entonces ya lo envié. Pero hay otros poemas, como los de Espacios, que vuelvo a repetir, yo estuve en la licenciatura en letras más o menos, si no me equivoco, del 2000 al 2005, y me animé a publicarlos hasta el 2000, a que salieran a la luz hasta el 2016.
Entonces, pues es muy, muy relativo y cuando los iba a mandar para la convocatoria que sacó el sindicato, yo todavía les di otra leída, les di una revisada, les quité, les puse y a una hora de repente los leo y ya no me terminan de gustar. Pero eso es lo que a mí me ha sucedido en lo personal. Es muy probable que si tú le preguntas a cualquier otro escritor o escritora, te digan otra respuesta. Marco Campos pregunta cuánto tiene que durar un libro o un poema para su gusto. Es también muy, muy relativo porque depende mucho de la inspiración que el escritor traiga en ese momento. Puede ser que traiga mucha pila y el tema le dé para muchas cuartillas y entonces puede escribir mucho. O puede ser que el escritor pueda decir lo que quiere decir en su texto en 2 líneas. El texto dura lo que tiene que durar, o sea, no puedo yo decir el poema tiene que ser breve o el libro tiene que ser breve o tiene que ser largo. Carlos Alexis, yo me inspiro estando, por ejemplo, en diferentes parques, se me hacen lugares muy tranquilos y bueno, además me gusta la naturaleza. Cambiando de tema, en el momento de escribir un poema se basa principalmente en lo que usted siente, en cuyo momento o en otros factores, o varía dependiendo, por ejemplo, en el poema de Pájaro Muerto, cómo fue en ese momento. El punto de inspiración que tú tienes en los parques es muy bueno. Yo cuando era más jovencita como ustedes también lo hacía. Aide dice que es lo mejor que le ha pasado como poeta. Lo mejor que me ha pasado es ir al Palacio de Bellas Artes. Si me preguntas de mi vida personal que ha influido en mi poesía, ¿qué es lo mejor que me ha pasado? Pues encontrar el amor. Sonia dice cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige. Es una cuestión tan personal el proceso creativo que es como cuando haces por primera vez un huevo, que yo casi no lo preparo porque no me gustan. Entonces cuando lo haces y está ahí en el aceite y está como burbujeando o le estás meneando, te quedas así como, ya estará, no está crudo, no, déjale, muevo un poquito más y ya le mueves y entonces tiene una mejor apariencia, ya no está tan blanco. Digamos que es como la metáfora que puedo hacer en este momento con algo que no me gusta, con algo que sí me gusta, pues como cuando te preparas una bebida, ¿no? ¿Cómo sabes cuando ya una bebida, una michelada, por ejemplo, está bien? Pues probándola, ¿no? Pues lo mismo es con la poesía. Tú, ¿de qué forma puede el poeta probar el texto? Parándose frente a un espejo y leyéndolo, o grabándose y luego escuchándose. Yo eso es algo que hago mucho. O me veo leyendo en voz alta el texto y a la hora de estarme escuchando digo, esa palabra no va y entonces se la quito. Es la forma que yo uso. El profe dice uno más y cerramos esta parte. Dice Tabata, ¿cuál es su poema actual favorito? ¿Mío o de alguien más? Mío, me gusta mucho el de Pájaro Muerto. Creo que no contesté una pregunta que tenía relación con Pájaro Muerto. Ese poema surgió en un momento de mi vida que yo sentía que iba como en picada. Me quedé sin trabajo, me quedé sin novio, me quedé
sin amigos cercanos que pudiera frecuentar porque estaban en maestrías y no sé qué. Entonces yo sentía como un momento de estancamiento y fue tan evidente que yo iba caminando en ese momento de mi vida y no les miento, durante mucho tiempo, no quiero exagerar si fue el mes completo, pero fueron muchos días que yo iba caminando y en la esquina encontraba un pájaro muerto y seguía caminando y encontraba otro pájaro muerto y al día siguiente otro y al día siguiente otro y yo decía, bueno, universo, ¿qué me quieres decir? Y entonces ahí fue donde se me ocurrió tomarle primero una fotografía al pájaro muerto como tal y escribir el poema. Entonces, para mí es un poema muy personal que me animé en su momento a compartir con los amigos del taller literario de, si no me equivoco, fue el de Marco, y en algún momento como que hasta la hora de estarlo leyendo, porque ya había yo pasado ese proceso de sentirme como pájaro muerto, y entonces yo me reía, lo leía y me reía. Y me decían, pues es que hay que trabajarle un poquito más, y ya lo trabajé un poquito más. Y en su momento yo me animé a enviarlo a una revista llamada Meretrices, que publicaba o publica, no estoy segura, Mario Z. Puglisi allá en la Ribera de Chapala, y lo envié. Y para mí fue muy emocionante, pero así como no tienen una idea, ver mi texto publicado por primera vez en una revista. Esa fue mi primera publicación. Y con el tiempo se dio la posibilidad de hacer el cortometraje con uno de mis textos, y como es un texto por el cual tengo un amor profundo, porque digamos que es como una metáfora de mi propia vida, o sea, fue en el momento en el que yo me sentí muy mal que lo escribí, pero cuando salió a la luz me empezó a ir bien. Entonces, sí, ese es mi poema favorito de los míos. Y creo que ya no respondió a mi pregunta del pájaro muerto. Ya le respondí, ¿no, Daniel? Espero. Sí, dice Carlos Alexis, sí me respondió a mí. Daniel hablaba sobre la libertad. Mi pregunta, ay, Daniel, ¿la puedes escribir de nuevo? Porque sí, ya se me perdió y regresarme, son varias preguntas, me pierdo. Porfa. Daniel, ¿la puedes escribir de nuevo y ya te contesto? Cuando leí El pájaro muerto, el mensaje que entendí, era sobre la libertad. Sí. Sí, si éramos realmente libres. Sí, mira, a ver, exactamente el texto, miren, aquí lo tengo. Pájaro muerto, camino, mi mirada resbala, cae ante ti. ¿Me miras? No hay más destino que agachar el cuerpo, dispersarse, detenerse. ¿Me difuminas? Me dispersas y me detienes. ¿Te tienes? Yaces tendido, no te hundes ni te evaporas. Tomas una fotografía mientras mis oídos, incrédulos, escuchas mi canto, tu respiración, el viento, tus pupilas. Sé que estás vivo. ¿Vives? Una lágrima se mece en mis manos, tiemblas,
tiemblo. ¿Eres tú el que me mira o soy yo la que te mira? ¿Estoy importunando? Una voz me repite, no está muerto, se mueve. ¿Quieres que vuele? Vuela, resucítame. ¿Cómo resucitar lo que ya no vive? Me inclino, tomo el mando, es mi realidad, tomo una foto, más cerca, lo abrazo en silencio, beso su pico inerte, aún no expira. Soy una loca, juego a ser Dios, llevo conmigo mi ciudad donde habitan mis pájaros muertos. Este no es el primero. ¿Independencia o esclavitud? Mueve sus alas, cierro los ojos y en aquel beso me salieron alas. Es mediodía, tengo que continuar. Desapareces en el abrazo sincero de mi corazón mutilado de estrellas. ¿No hay cielo? ¿Volaremos algún día a este mar de autos que pretende ser cielo? Comienzo a tutearte. ¿Por qué te mueres? Ya no te mueves. ¡Muévete! Sé que me ves este cuerpo, que es cielo, que es mar. ¿Quieres que vuele? ¿Quieres que nade? Llévame contigo a donde no haya pájaros muertos que simulen vivir o simulen morir, muerte o vida, hacia el sur o en el centro. Centro-sur, no puedo mirar más. Mi cámara se apaga mientras capto el silencio aparente de mi madrugada. No hay más alas. Mi cielo me invita a un trago y olvido mi pájaro. Muy bien, Daniel. Hallaste como uno de los puntos claves de la inspiración de ese texto que yo tuve y que me da un gusto enorme que lo hayan escuchado. ¿Qué más dicen por ahí por el chat? Profe. Dice Daniel, exactamente lo pensé así, sí, de hecho, por el tema de ser un pájaro, una representación de libertad en muchos casos. Ajá. José Eduardo. José Eduardo, profe, se me va a apagar el teléfono y no estoy en mi casa. Ay, sí, yo sé que estar conectados ahorita son 52, 51, sin contar a los maestros y a mí. Entonces, les agradezco infinitamente, sé de los esfuerzos que muchos de ustedes han de estar haciendo, desde tener sostenido el teléfono a tener que estar dedicándole el tiempo. Qué lindos que se quedaron muchos hasta ahorita que pudieron hacerlo. Estoy infinitamente agradecida con la preparatoria Tonalá Norte, con el maestro José de Jesús Cruz Flores por invitarme a hacer esto, aunque sea de manera virtual. Ojalá que en su momento se pueda hacer en vivo y a todo color porque es muy diferente. Los invito a que se acerquen a la lectura, a los textos. Y si en su momento pues quieren conocer un poquito más de lo que yo hago, de lo que yo escribo, pues chequen mis redes sociales, en YouTube pues, estoy como Blanca Batis, por ahí también en Facebook. Parte sería todo, les doy las gracias. Por ahí dicen que me amaron, gracias, qué lindos. Muchas gracias a ustedes de veras por su atención. Naomi dice gracias por compartirnos un poquito de toda su sabiduría. Pues no creo ser tan sabia, pero espero que de veras les haya dejado algo bueno sobre lo que es la lectura y la escritura y a seguir leyendo, a seguir escribiendo, porque esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen por ahí. Gracias a la poeta Blanca Batis por la participación y le recuerdo de vuelta guardar una captura de pantalla para que la suban a Classroom para así contabilizar de manera exacta quiénes fueron los que estuvieron en
en la charla, además de que ya quedaron grabados aquí, pero para que quede creo ya en Ron. Bueno, pues maestro Galindo, pues agradecemos también la presencia. No, gracias por invitarme. Muchas gracias, maestra, por darnos una charla tan, pues que nos quitó muchas dudas, ¿no? Sobre esta cuestión de la poesía. Quisiera yo decirle a los alumnos que el maestro Chuy Cruz es pionero en hacer la difusión de la poesía en Tonalá Norte, que muchos de nosotros como maestros de español no, hemos trabajado más en difundir narrativa y microficciones, y bueno, el maestro Chuy es el que nos ha traído pues a estas personas, a estas poetas, porque sobre todo han sido mujeres, ahorita con el gusto de conocer a la maestra Blanca, y bueno, esperemos de que haya más espacios. Quería decirles que en Fomento la Lectura de Tonalá Norte se va a empezar a publicar una revista electrónica, se llama PN Magazine, y me dijeron que los invitara a todos, pues si quieren ahí publicar algo, sobre todo a ustedes, pues que ya se van, para que dejen huella, y pues si se animan, pues el primer filtro sería el maestro Chuy, ¿no? O sea, le entregan un poema, o un cuento, o una microficción, pues para ver si él considera que sea digna de publicarse, pues, si se anima. Bueno, pues muchas gracias. Ahí le hacemos llegar una constancia, maestra Blanca, de parte de Tonalá Norte. Ahí estás, maestro. Ojalá que se haya podido grabar la charla que tuvimos para que luego me la compartas. Sí, una disculpa a los que todavía queden, estuvo fallando el equipo. Me comenta su profesor que sí, que ya pueden ir saliendo, que está teniendo problemas con la conexión. Yo me voy a quedar un ratito más, pero ya terminamos y ya pueden ir saliendo y seguir con sus actividades. Muchas gracias, de verdad. El último que salga, se me acaba de ocurrir hasta el momento, el último que salga va a tener un libro de mi parte. Yo me voy a quedar aquí hasta que se vuelva a conectar el profe. Ciertamente no había pensado en que ya están en sexto. ¿Qué robo les hizo el coronavirus el último semestre de una etapa tan bonita como la prepa y a distancia estos últimos meses? Pero si gustan darme un correo electrónico o los últimos que están, para hacerles llegar en su momento, ponernos de acuerdo y hacerles llegar alguno de mis poemarios, profe. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. A todos ustedes una disculpa, estuvo fallando la conexión en mi casa y me estuve desconectando. Pues gracias por estar aquí y pues ya veremos la manera en que los que quieran algún texto hacérselos llegar. Ya nada más faltaría Miguel Ángel, entonces, para poder escribirle un correo y ponernos de acuerdo y hacerte llegar tu libro de mi autoría. Dana y Naomi, si gustan, ya pueden salir, ya registré sus correos.